Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Desde que nos casamos, Javier y yo habíamos construido una vida aparentemente tranquila en Madrid, con rutinas que parecían inquebrantables y un respeto mutuo que yo creía sólido. Era una relación basada en la confianza, en los pequeños detalles que daban sentido a cada día. Siempre tuvimos la costumbre de cuidar a su madre, una mujer dulce que vivía sola en un piso no muy lejos del nuestro. Por eso, y como medida de precaución, decidimos que cada uno tendría una copia de las llaves de su apartamento por si surgía cualquier imprevisto, algo que siempre me pareció un gesto lógico y cariñoso. No era raro que Javier la visitara, sobre todo cuando necesitaba ayuda con cosas del hogar, y yo me sentía tranquila porque él siempre fue muy atento con ella. Aquella costumbre de tener las llaves de emergencia se había vuelto tan natural que apenas la pensaba, como si formara parte de nuestro día a día. Todo parecía en orden, sin razones para desconfiar, y me gustaba pensar que estábamos unidos en esos cuidados familiares. Pero no imaginaba que un simple juego de llaves, algo tan inocente, sería la pieza clave de todo lo que estaba a punto de desmoronarse. Aquel sábado por la mañana, mientras desayunábamos en la cocina, el sonido del móvil rompió la calma habitual. Javier lo cogió casi al primer timbre, con una rapidez que me sorprendió. Su voz cambió de inmediato, adoptando un tono nervioso que rara vez le había escuchado. «Es mi madre, necesita ayuda urgente», dijo mientras apartaba el plato sin mirarme a los ojos, como si tuviera prisa por terminar. Yo intenté ofrecerme. «¿Quieres que te acompañe?», pero su negativa fue cortante, casi incómoda. «No, no hace falta, quédate aquí, no tardo», insistió, ya levantándose de la silla. Esa forma de actuar me pareció extraña, como si ocultara algo que no debía ver. No le di más importancia en ese momento, pero una inquietud silenciosa empezó a formarse en mi pecho. Algo, sin saber por qué, no encajaba del todo. Javier se levantó con tal determinación que parecía que cada segundo contaba, cogió las llaves de la mesa y su abrigo sin siquiera terminar el café. No hubo beso de despedida, ni una mirada de complicidad, solo un «no me esperes para comer» lanzado al aire, mientras salía casi corriendo. Me quedé allí sentada, mirando la puerta cerrarse, sintiendo una mezcla de desconcierto y vacío. En ese instante, recordé otras veces en que había salido con excusas vagas, reuniones de última hora, recados para su madre, llamadas que nunca podía atender delante de mí. Todas esas piezas comenzaron a formar un patrón inquietante. Respiré hondo, intentando calmarme, pero el silencio de la casa parecía demasiado pesado. Algo me decía que ese día iba a cambiar muchas cosas. Me quedé unos minutos en la cocina, inmóvil, mientras mi mente repasaba cada detalle reciente, mensajes que respondía lejos de mí, salidas improvisadas, miradas que ya no tenían la misma ternura. La frase «es mi madre» resonaba, pero no lograba disipar la sensación de que había algo más. Intenté distraerme con tareas simples, pero una inquietud constante no me dejaba en paz. Caminé por la casa, abrí las cortinas, puse música, y aún así sentía que algo oscuro se gestaba. ¿Y si no era verdad?, pensé en voz baja. Esa duda se clavó en mí como una espina, empujándome a querer saber más. Al final, una idea empezó a tomar forma. Si él no quería que fuera, ¿por qué no ir sin avisar? Mientras miraba el reloj y trataba de concentrarme en otras cosas, la inquietud crecía como un ruido de fondo imposible de ignorar. No podía dejar de pensar en su tono nervioso, en la rapidez con la que salió y en el hecho de que no me dejara acompañarle. Entonces, una idea se me cruzó por la cabeza como un destello: ir yo también, pero sin avisar. Si realmente era una emergencia con su madre, mi presencia solo podría ser útil, y si no lo era, quería saber por qué tanto misterio. No lo pensé más, cogí mi bolso y mi copia de las llaves del piso de mi suegra. Más vale saber que quedarse con la duda, me dije en voz baja mientras cerraba la puerta. No sabía lo que me esperaba,
pero algo dentro de mí pedía respuestas inmediatas. Antes de dirigirme al piso, decidí hacer un gesto que siempre había encantado a mi suegra. Compré una tarta en la pastelería del barrio, su favorita, con crema y fresas, como las que ella siempre pedía en las celebraciones. Mientras esperaba a que me la envolvieran, sentí un nudo extraño en el estómago, una mezcla de cariño y sospecha que no lograba descifrar. Si es una urgencia, esto le alegrará el día, pensé, intentando dar un aire de normalidad a algo que ya no lo parecía. El dependiente me sonrió, ajeno a mis pensamientos, y yo pagué sin apenas escucharle. Salí con la caja en las manos, sintiendo que llevaba algo más que un postre, llevaba una excusa perfecta para justificar mi presencia inesperada. Subí al coche y conduje despacio, como si cada semáforo me diera tiempo para ordenar las ideas que bullían en mi cabeza. Recordaba cada gesto extraño de Javier en las últimas semanas, las llamadas que contestaba en otra habitación, las salidas nocturnas al trabajo, las sonrisas apagadas cuando yo preguntaba algo más. Intentaba no imaginar lo peor, pero la duda era un veneno que se expandía rápido. Apreté el volante, sintiendo que no podía confiar ciegamente en lo que creía conocer. ¿Y si todo este tiempo había señales que no quise ver? El sonido del intermitente acompañaba mis pensamientos, mientras mi corazón latía más rápido de lo normal. Cada kilómetro que avanzaba me acercaba a una verdad que, intuía, podría doler más de lo esperado. Aparqué el coche a unos metros del edificio, sin querer que Javier notara mi presencia si miraba por la ventana. El barrio estaba tranquilo, casi desierto a esa hora de la mañana, y mi corazón latía con fuerza mientras sostenía la caja con la tarta como si fuera un escudo. Subí las escaleras con pasos lentos, intentando que cada movimiento fuera silencioso, porque algo dentro de mí pedía cautela. El olor familiar del rellano me golpeó, recordándome las visitas a su madre, tan diferentes de lo que intuía ahora. Saqué el móvil, dudé en llamar, pero lo guardé de nuevo, no quería anunciar mi llegada. Con cada peldaño, las dudas se volvían más pesadas y la sensación de estar a punto de descubrir algo crecía. Mis manos sudaban y mi respiración era contenida. No sabía que estaba a un paso de cambiar mi vida para siempre. Me detuve frente a la puerta y, antes de tocar, escuché un murmullo que me heló la sangre. No era la voz dulce de mi suegra, era la de Javier, baja pero clara, tranquila, ella no sospecha de nada. Mi corazón se aceleró como si quisiera salir del pecho, y por un segundo pensé que había entendido mal. Me acerqué más, afiné el oído, y escuché una risa femenina que no conocía, una risa cómplice, íntima. Sentí un frío recorrer mi espalda mientras apretaba la caja de la tarta con fuerza, como si eso me mantuviera en pie. Mi mente se llenó de preguntas, pero una idea se abrió paso, debía ver con mis propios ojos. Ya no era solo una sospecha, era casi una certeza dolorosa. Mi respiración se volvió irregular, y el pasillo parecía interminable. Tenía que entrar, aunque temblara por dentro. Fue entonces cuando recordé la copia de las llaves que siempre llevaba en el bolso, un detalle que hasta ese momento había visto como simple precaución. Sentí que mis manos temblaban al buscarla, pero la encontré entre mis cosas, fría y metálica como si pesara toneladas. Miré la puerta, miré alrededor, asegurándome de que nadie me veía, y tragué saliva antes de actuar. La cerradura cedió con un clic suave que sonó como un trueno en mi cabeza. Empujé la puerta despacio, intentando no hacer ruido, mientras el corazón me golpeaba con violencia. El pasillo estaba en penumbra, todo parecía en orden, lo que hacía que mis nervios aumentaran aún más. Cerré la puerta detrás de mí y avancé en silencio, con cada paso sintiendo que estaba a punto de cruzar una línea de no retorno. Algo dentro de esa casa me esperaba, y no sabía si estaba preparada para verlo. Al entrar, el silencio del piso me envolvió como una manta pesada, no había rastro de mi suegra, ni su abrigo en el perchero, ni sus zapatos junto a la puerta. Todo estaba perfectamente ordenado, demasiado perfecto, como si nadie hubiera estado allí en todo el día.
El olor familiar a lavanda de su hogar parecía burlarse de mi inquietud, dándome una falsa sensación de calma. Caminé despacio, con la caja de la tarta aún en mis manos, y mis pasos resonaban en el suelo como si anunciaran una verdad incómoda. Miré hacia el salón y la cocina, pero ambos estaban vacíos, ni una taza fuera de sitio ni un gesto de vida. Mi corazón latía más fuerte, sabía que algo no cuadraba. Si no estaba allí, ¿quién era ella, de la que Javier hablaba? La pregunta me empujó hacia el pasillo, donde todo parecía más oscuro y cargado de tensión. Entonces, justo cuando pensaba que quizás estaba imaginando cosas, un sonido suave rompió el silencio, risas ahogadas, casi un murmullo, que venían de la habitación principal. Me quedé quieta, conteniendo la respiración, como si cualquier movimiento pudiera delatarme. No era la voz de mi suegra, eso era evidente, era un tono más joven, coqueto, acompañado por la risa de Javier, esa risa que hacía tiempo que no escuchaba en casa. El aire parecía espesarse mientras me acercaba, cada paso era un desafío a mi propio valor. El sonido de las sábanas moviéndose me hizo detenerme, y sentí un calor extraño en el rostro, mezcla de rabia y miedo. Cerré los ojos un segundo para ganar fuerzas y, cuando los abrí, el mundo parecía haberse reducido a esa puerta cerrada. Algo me decía que el golpe final estaba a segundos de ocurrir. Con el corazón desbocado y la mente en blanco, giré el pomo de la puerta sin pensar en las consecuencias. Lo que vi me atravesó como un cuchillo, Javier, mi marido, con una mujer que no era yo, en la cama de su madre, como si aquel piso fuera su refugio secreto. La escena era tan clara que no dejaba espacio para dudas, su piel contra la suya, la sábana apenas cubriéndoles, las risas congeladas en sus rostros al verme. Me quedé de pie, con la tarta en las manos, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mis pies. Ninguna palabra salió de mi boca, solo un temblor en las manos que delataba mi dolor y mi furia. Él balbuceó algo, ella se cubrió torpemente, pero ya nada podía borrar lo que había visto. Ese instante, silencioso y brutal, cambió para siempre el mapa de mi vida. El silencio tras abrir la puerta era ensordecedor, ellos me miraban como si el tiempo se hubiera detenido, y yo sentía como mi respiración se aceleraba mientras mis manos temblaban alrededor de la caja de la tarta. Javier, con el rostro pálido, intentó cubrirse con una sábana mientras la mujer, ruborizada, escondía el rostro tras su cabello. Yo no dije nada, solo los miré, porque las palabras no alcanzaban para describir el huracán de emociones que me atravesaba. El amor, la rabia, la decepción y la incredulidad se mezclaban en un nudo que me impedía hablar. «¿Así que esta es tu urgencia?», dije al fin, con una calma que no sentía. Sus ojos se llenaron de pánico, pero ya nada podía ocultar la traición. Era el final de una confianza que había tardado años en construirse. La herida, recién abierta, ardía como fuego. «Esto no es lo que parece», murmuró Javier, levantándose de la cama como si una frase tan absurda pudiera borrar lo evidente. La mujer, tapándose con la sábana, intentó evitar mi mirada, y eso solo me enfureció más. «¿No es lo que parece?», repetí, riendo con amargura. «¿Y qué es, entonces, un ensayo de traición?». Mi voz temblaba, pero no por miedo, era la indignación de quien descubre que todo lo que creyó era mentira. Él se acercó un paso, las manos en alto, intentando calmarme, pero cada gesto suyo me parecía falso, calculado. «Te lo puedo explicar», insistió, y yo solo negué con la cabeza. Ya no había nada que escuchar, porque cualquier palabra sería un insulto a mi inteligencia. En ese instante supe que, para mí, esa relación estaba rota. No quise escuchar más, ni gritos ni disculpas. Giré sobre mis talones y salí de la habitación con la frente alta, sintiendo que cada paso era un acto de dignidad. La tarta, aún intacta en mis manos, se convirtió en el símbolo cruel de lo que había ido a hacer allí, un gesto de cariño transformado en el testigo mudo de una traición. Caminé por el pasillo sin mirar atrás, y el sonido de la puerta al cerrarse detrás de mí fue como un punto final. Mis piernas temblaban,
pero no dejé que mi cuerpo se desplomara hasta llegar al coche. Allí, la rabia y el dolor se desbordaron, las lágrimas llegaron sin permiso, calientes y amargas. No entendía cómo podía doler tanto algo que había parecido tan estable. Ese día, decidí que no le daría el espectáculo de mi sufrimiento. Mi silencio sería mi fuerza. Me senté al volante, incapaz de arrancar, mientras las lágrimas caían una tras otra, mojando mis manos y empañando la vista. Cada recuerdo de Javier se mezclaba con la imagen de él con otra mujer, y eso dolía como una puñalada directa al pecho. Grité, sola, dentro del coche, para liberar al menos una parte de la rabia que me ahogaba. Miré la tarta en el asiento y sentí ganas de lanzarla, de romper algo para que el dolor encontrara una salida. Pero me contuve, porque en medio de todo ese caos algo en mí pedía calma, pedía pensar. Respiré hondo, intentando encontrar un poco de claridad, pero la traición había abierto una herida que no se cerraría fácilmente. Sabía que nada sería igual después de ese día. Lo que aún no sabía era hasta dónde estaba dispuesto a llegar para ocultar sus mentiras. Aún con el corazón destrozado, marqué el número de mi suegra para buscar una explicación, esperando que al menos ella supiera algo que diera sentido a lo que había visto. Cuando respondió, su voz sonó alegre y despreocupada. «Hola, cariño, estoy con tu tía, ¿pasa algo?» Aquellas palabras fueron como un balde de agua fría. «¿No estabas en casa?», pregunté con incredulidad, y ella respondió, tranquila, «No, salí ayer y me quedaré aquí todo el fin de semana». Entonces lo comprendí todo. Javier había usado la ausencia de su madre como coartada para verse con su amante. Tragué saliva, sintiendo que la traición era aún más profunda de lo que había pensado. Le agradecí en voz baja, corté la llamada y me quedé mirando el volante, con las manos frías y el alma rota. La verdad ya no podía ser negada. Al colgar, una punzada de culpa me atravesó por haber involucrado a mi suegra en algo tan doloroso. Ella no sabía nada, ni siquiera podía imaginar que su propio hijo usara su casa como guarida para la traición. Recordé todas las veces que me hablaba de Javier con orgullo, convencida de que él era un hombre íntegro. Pensé en sus manos arrugadas preparando comidas para nosotros, en sus ojos alegres cuando nos veía llegar, y sentí una tristeza doble, por mí y por ella. ¿Cómo le diría lo que había visto? ¿Era justo destrozar esa imagen que ella tenía de su hijo? Mi corazón se encogía, pero sabía que la verdad tarde o temprano saldría a la luz. Lo que más dolía era entender que en este engaño no había inocentes, excepto ella. Me prometí que, pase lo que pase, no la haría sufrir más de lo necesario. Esa misma tarde, mientras trataba de calmarme, volví a hablar con mi suegra para preguntarle si alguna vez había notado algo extraño en su piso. Su respuesta fue sincera: a veces encuentro cosas fuera de sitio, pero pensé que era mi memoria. Aquellas palabras me confirmaron que Javier ya lo había hecho antes, que aquello no era un error aislado, sino un hábito. El dolor se volvió más agudo al imaginar que cada ausencia, cada excusa, podía esconder una cita clandestina. Yo había confiado ciegamente, sin sospechar que su rutina tenía grietas. Sentí rabia, no solo por la infidelidad, sino por la frialdad con la que se repite una mentira. Pensar que usaba la casa de su madre, un lugar que debía ser sagrado para la familia, me revolvía el estómago. La traición se volvía más grande con cada detalle que aparecía. No tardé en saber quién era la mujer que vi aquella mañana: Laura, una compañera de trabajo de Javier, alguien de quien él siempre hablaba con aparente naturalidad. Al principio, me había parecido inofensiva, incluso la conocí en alguna cena de empresa y jamás imaginé que acabaría ocupando mi lugar. Ese descubrimiento fue como otra bofetada, porque significaba que el engaño no era solo físico, también había una conexión emocional. Empecé a repasar conversaciones, recuerdos, detalles que antes parecían insignificantes, mensajes contestados a deshora, risas que ahora sonaban huecas. El dolor era punzante, pero también comenzó a nacer en mí una determinación desconocida.
Si quería respuestas, tendría que buscarlas sin miedo. Laura ya no era un nombre más, era el rostro de mi traición. Y yo no iba a quedarme quieta viendo cómo mi vida se desmoronaba. En los días que siguieron, la casa se llenó de un silencio cortante. Javier hablaba poco y yo aún menos. Lo observaba con calma, registrando cada gesto, cada movimiento, como si lo estuviera viendo por primera vez. Ya no había besos al salir ni abrazos al volver, solo una frialdad que podía cortarse con un cuchillo. Yo no le gritaba ni le reclamaba, mi silencio era mi forma de gritar más alto. En las noches, mientras él dormía, me quedaba despierta pensando en cómo podía ser tan cruel y tan cínico al mismo tiempo. Cada recuerdo se teñía de mentira y cada palabra suya parecía una estrategia. El amor había muerto, y en su lugar solo quedaba una mujer herida que planeaba cómo reconstruirse. Era mi momento de observar y aprender. Él aún no sabía lo que estaba por venir. Una noche, sentada en la cocina con una taza de café frío, comprendí que no quería venganza, solo quería recuperar mi vida y mi dignidad. No necesitaba gritar ni romper nada, necesitaba actuar con inteligencia. Mi decisión fue clara: terminar con todo de la manera más limpia y rápida posible. Empecé a informarme sobre abogados, cuentas bancarias, propiedades, todo lo que necesitara para que su traición no me dejara desprotegida. Guardé cada mensaje, cada prueba, cada dato que pudiera ser útil. El dolor seguía ahí, pero se estaba transformando en fuerza. Miré a Javier cuando llegó tarde esa noche y, por primera vez, no sentí amor ni rabia, solo distancia. Era el principio del fin, y yo lo iba a dirigir. Desde esa noche, cada día se convirtió en una estrategia silenciosa. Mientras Javier creía que yo seguía con mi rutina, yo reunía pruebas y consultaba con un abogado de confianza. Guardaba copias de movimientos bancarios, capturas de mensajes y cualquier detalle que pudiera ser útil en el proceso. Me volví fría y meticulosa, como si cada gesto suyo fuera un dato más en mi investigación. No quería confrontaciones inútiles, quería salir de allí con la cabeza alta y todo bien asegurado. Cada tarde, cuando él llegaba, sonreía como si nada, pero dentro de mí ya había tomado la decisión. El engaño dolía, pero también me enseñaba a ser más fuerte. No había marcha atrás, estaba preparando mi libertad y no pensaba perder. Una noche, cuando el silencio parecía más pesado que nunca, decidí que era el momento de enfrentarlo. Lo esperé en el salón, con todos los documentos sobre la mesa, fotos, mensajes, extractos bancarios, todo lo que había descubierto. Cuando entró, su expresión pasó de sorpresa a incomodidad, y entonces supe que ya no tenía nada que defender. «Siéntate, Javier, tenemos que hablar», le dije con una calma que me sorprendió. Él intentó sonreír, restarle importancia, pero no había espacio para mentiras. «¿Qué es esto?», preguntó, y yo solo respondí: «La verdad que llevas meses ocultando». El silencio se volvió insoportable, y por primera vez lo vi nervioso. Había llegado el momento de romper todo lo que quedaba entre nosotros. No quería rodeos, así que fui directa: «Esto se acaba aquí, quiero el divorcio». Sus ojos se abrieron como si no esperara que lo dijera con tanta firmeza, pero ya no había vuelta atrás. No le grité ni le di explicaciones innecesarias, solo dejé que cada palabra cayera como un golpe seco. «No hay nada que salvar, y no voy a permitir que sigas jugando conmigo», añadí, y sentí un alivio extraño al pronunciarlo. Él intentó buscar mi mano, pero yo la retiré, su contacto ya no significaba nada. Era la primera vez que sentía que tenía todo el control, que mi vida ya no dependía de sus actos. El poder de decidir era mío, y no iba a desperdiciarlo. La calma era mi mejor venganza. Javier, acostumbrado a dominar las conversaciones, intentó justificarse: «Fue un error, no significa nada, podemos arreglarlo». Pero sus palabras sonaban huecas, como si ni él mismo las creyera.
Yo lo miré con una serenidad que parecía desconcertarlo más que mis lágrimas. No necesito escucharte, le dije, cortante, tu silencio ya lo dijo todo. Vi cómo su orgullo se desmoronaba, cómo su gesto seguro se convertía en una máscara rota. Me di cuenta de que esa era su mayor derrota, que yo ya no sentía nada por él. Lo dejé hablando solo, con sus excusas flotando en el aire, mientras recogía mis papeles. Mi corazón aún dolía, pero mi mente estaba clara. Era el principio de mi independencia. Al día siguiente, sin esperar más, presenté la demanda de divorcio. Llevé todos los documentos, cada prueba, y avancé con una determinación que nunca había sentido antes. Moví mis ahorros a una cuenta a mi nombre, aseguré mis bienes y protegí cada detalle que pudiera ser vulnerable. No dejé huecos para sorpresas, sabía que con Javier no podía confiar ni un segundo más. Mientras firmaba los papeles, sentí una mezcla de tristeza y alivio, como quien cierra un capítulo necesario. No lloré, no dudé, porque entendía que el dolor ya no tenía lugar allí. El silencio con el que salí del juzgado fue mi victoria personal. Había empezado a recuperar mi vida, y nadie más decidiría por mí. El abogado me sorprendió con la rapidez con la que avanzó el proceso. Al tener todas las pruebas bien organizadas, no hubo espacio para discusiones ni demoras. Javier intentó alargarlo, pero su propia conducta hablaba por sí sola, y cada argumento suyo caía como un castillo de naipes. Las audiencias fueron frías, llenas de silencios incómodos y miradas esquivas, y yo me limité a mantener la calma, firme en cada respuesta. Mientras él parecía cada vez más acorralado, yo sentía que cada firma era un paso más hacia mi libertad. No hubo gritos, no hubo escenas, solo documentos, fechas y la sensación de estar cerrando una puerta para siempre. Era extraño cómo el dolor empezaba a convertirse en alivio. Poco a poco, empecé a respirar de nuevo. El día que firmé los papeles definitivos sentí un peso caer de mis hombros, era como si por fin pudiera volver a ser dueña de mi vida. Salí del juzgado con el corazón acelerado, pero esta vez no por miedo ni por rabia, sino por la emoción de empezar de cero. El aire parecía diferente, más ligero, y hasta las calles parecían nuevas bajo mis pies. No había lágrimas, solo una paz silenciosa que me llenaba por dentro. El anillo que un día representó amor ahora estaba guardado en un cajón, y no me dolía. Había entendido que algunas historias terminan para dar lugar a otras más verdaderas. En ese momento, supe que el futuro me pertenecía, sin cadenas ni sombras. Y sonreí, porque era libre. Con parte del dinero que obtuve de la separación decidí cumplir un sueño que siempre había guardado en silencio, abrir mi propia tienda de ropa. Busqué un local en un barrio con mucho movimiento, visité proveedores y diseñé cada detalle como si fuera mi nueva casa. Cada prenda que elegía parecía un símbolo de mi independencia, de mi capacidad para levantarme después de una caída. Los primeros días fueron duros, llenos de papeleo y horas sin descanso, pero cada cliente que entraba me recordaba que estaba creando algo mío. No era solo un negocio, era mi renacer. Me sentía viva, llena de ideas, sin miedo a trabajar por lo que quería. El fracaso ya no me asustaba, lo peor había quedado atrás. Ahora todo era aprendizaje y crecimiento. Los meses pasaron y mi tienda comenzó a tener vida propia, los vecinos la conocían, los clientes volvían y algunos incluso recomendaban el lugar. Me descubrí disfrutando de cada venta, de cada conversación, como si el trabajo se hubiera convertido en mi refugio. Aprendí sobre marketing, finanzas y tendencias, cosas que antes nunca imaginé dominar. Cada logro, por pequeño que fuera, me llenaba de orgullo. Era como ver florecer algo que había nacido de las cenizas. Y cada vez que miraba el letrero de la tienda, recordaba que yo misma lo había levantado, sin ayuda de quien me traicionó. Aquello ya no dolía, ahora solo era parte de mi historia. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi vida tenía un rumbo claro y mío.
Un día cualquiera, mientras ordenaba unas cajas, un hombre entró en la tienda y me pidió consejos sobre un traje. Era educado, seguro de sí mismo y con una sonrisa que desarmaba. Terminamos hablando más de la cuenta y, al despedirse, me agradeció con una cordialidad que hacía tiempo no veía. Días después volvió, y poco a poco se convirtió en un cliente habitual. Siempre encontraba una excusa para charlar. Yo, al principio, me mostraba reservada, temerosa de repetir errores, pero su paciencia y respeto eran diferentes. No había prisas, solo gestos sinceros y conversaciones que me hacían sonreír. Sin quererlo, algo nuevo empezó a despertar en mí. Era el primer indicio de que aún podía creer en alguien. Aquel cliente habitual empezó a convertirse en una presencia que iluminaba mis días. Venía con cualquier excusa, ya fuera para ver un traje nuevo o simplemente para saludar. Poco a poco, nuestras conversaciones se alargaban, siempre llenas de humor y confidencias, y yo comencé a esperar sus visitas sin querer admitirlo. Me sentía tranquila con él, como si el pasado no pudiera tocarme cuando estábamos juntos. No había promesas ni presiones, solo una conexión natural que nacía de la confianza y el respeto. Un café compartido se transformó en cenas ligeras, y las risas que había olvidado volvieron a llenar mis tardes. Descubrí que podía hablar de todo, incluso de mis heridas, sin miedo al juicio. Era un soplo de aire fresco que me recordaba que aún quedaba mucho por vivir. Y mi corazón, tímido, empezaba a abrirse otra vez. Meses después, lo inevitable sucedió. Aquella complicidad se transformó en algo más profundo. Una noche, tras una larga conversación, sus manos rozaron las mías con naturalidad, y esa simple caricia tuvo más fuerza que 1000 palabras. No era un amor apresurado, era algo que se construía sin prisas, con la paciencia de quien sabe que las cosas buenas tardan en llegar. Me sentí segura, valorada, y por primera vez en años, alguien me miraba sin sombras ni mentiras. Con él, no había secretos ni máscaras, todo era transparente y sencillo. Fue entonces cuando entendí que el dolor no debía marcar el final de mi historia, sino el principio de una mejor. Aprendí que el amor, cuando es sano, no grita ni duele, solo acompaña. Y por eso, decidí darle a mi corazón una segunda oportunidad. El tiempo pasó y nuestra relación creció hasta convertirse en un pilar sólido en mi vida. Con él descubrí que podía formar una familia diferente, más tranquila, más auténtica. Un día me pidió que nos casáramos, y aunque al principio sentí miedo, acepté porque sabía que esta vez era distinto. No era una promesa vacía, era la unión de dos personas que habían aprendido de sus cicatrices. Años después, la llegada de nuestro hijo completó ese cuadro de felicidad que nunca pensé volver a pintar. Verlo crecer, reír y llamar papá, a quien me devolvió la confianza, era un regalo que agradecía cada día. No había rencores, solo gratitud por la vida nueva que había construido. Mi hogar, ahora, era un espacio de paz y amor verdadero. Pero la vida siempre guarda giros inesperados, y un día, entre conversaciones casuales, supe que Javier se había casado con Laura. No me sorprendió, pero sentí una punzada de ironía al recordar todo lo que había pasado. La noticia llegó por una conocida común que me contó, con tono de chisme, que él parecía feliz, aunque más ausente que nunca. No sentí rabia, solo una curiosidad distante, era como ver una película en la que ya no era protagonista. Mi vida estaba llena, mi corazón tranquilo, pero no pude evitar preguntarme si alguna vez él pensó en lo que había perdido. Era extraño, casi divertido, saber que el hombre que un día rompió mi mundo ahora formaba el suyo con la misma mujer que lo ayudó a destruirme. Y sin embargo, yo solo sentí calma. Porque ya no me importaba. El tiempo terminó de poner las piezas en su lugar cuando supe que Laura le había sido infiel, exactamente como él me lo hizo a mí. Otra compañera de trabajo, otro secreto descubierto, otro hogar roto. No hubo satisfacción cruel en mí, solo una sensación de justicia silenciosa, como si la vida cerrara el círculo por sí misma. Él,
que había creído tenerlo todo, acabó solo, con deudas y sin la confianza de nadie. Mientras tanto, yo seguía creciendo, rodeada de amor y proyectos que me hacían feliz. Era un recordatorio de que las mentiras tienen las piernas cortas y de que la dignidad siempre encuentra su recompensa. Miré hacia atrás y vi a aquella mujer rota que un día fui, y sonreí. Porque ahora solo veía a alguien que había sabido levantarse más fuerte. Con el tiempo, me di cuenta de que, pese a todo, mi suegra nunca me dio la espalda, siempre me llamaba para saber cómo estaba, sin importar la ruptura. Era evidente que ella sentía vergüenza por la conducta de su hijo, y a veces me pedía perdón sin que yo se lo pidiera. Tú siempre fuiste buena con nosotros, me decía con una voz cargada de sinceridad. Aquellas palabras me reconfortaban y me recordaban que las lealtades no siempre dependen de los vínculos de sangre. Incluso tras el divorcio, seguía interesándose por mi vida, por mi negocio y por mi hijo, como si nada hubiera cambiado. Yo, agradecida, la recibía con cariño porque sabía que no tenía culpa de nada. Nuestra relación se volvió más auténtica, basada en respeto mutuo y afecto sincero. Era como un lazo que sobrevivía al naufragio. Poco a poco, las visitas se hicieron habituales, tomábamos café juntas, hablábamos de la vida y hasta reíamos recordando momentos del pasado. Nunca mencionábamos a Javier más de lo necesario, porque ambas entendíamos que era un tema cerrado. Me sorprendía la naturalidad con la que ella seguía tratándome como parte de su familia, incluso preguntando por mi pareja y celebrando mis logros. En sus ojos no había juicio, solo orgullo y cariño verdadero. Mi hijo la adoraba y ella lo consentía con una ternura que me enternecía. Era un vínculo limpio, sin rencores, que demostraba que los lazos emocionales pueden ser más fuertes que cualquier traición. Cada encuentro con ella era un recordatorio de que el respeto y el cariño genuino no desaparecen cuando hay verdad. Nuestra relación era, en cierta forma, un triunfo sobre el pasado. El cariño que mi hijo sentía por ella crecía cada día. Para él, siempre fue su Bo y nada cambiaba ese sentimiento. La veía como una parte natural de su vida, alguien presente en cumpleaños, en meriendas y en momentos importantes. Y ella, feliz, asumía ese papel con orgullo, como si nada hubiera pasado entre los adultos. Me emocionaba verlos juntos, compartiendo risas y juegos, porque confirmaba que había cosas que merecían ser salvadas. No importaban las decisiones de su padre, lo que importaba era la constancia y el amor verdadero que ella le daba. Era como si el tiempo hubiera decidido recompensar la bondad de esa mujer. Yo no podía más que agradecer, en silencio, que mi hijo pudiera disfrutar de ese cariño intacto. Ese lazo se convirtió en un refugio para ambos. Nuestra relación tenía una base tan sólida que incluso ella me confesó en más de una ocasión que no aprobaba lo que su hijo había hecho. Tú merecías más, me dijo un día con lágrimas en los ojos, y yo solo pude abrazarla. No necesitábamos más palabras porque la complicidad entre nosotras hablaba por sí sola. Ese respeto mutuo creció con los años, hasta el punto de que me sentía más su hija que su exnuera. Era extraño, pero hermoso, ver cómo una relación podía transformarse y resistir tanto. Ella, por su parte, se aseguraba de estar presente en cada logro mío, como si quisiera compensar lo que no podía cambiar. Yo, en agradecimiento, cuidaba de ese vínculo como un tesoro. Era la prueba de que no todos los lazos se rompen con un apellido. Mirando atrás, comprendí que cada golpe, cada lágrima, cada traición me había enseñado algo valioso. Aprendí que la confianza no se regala, se construye, que la dignidad es lo único que nunca debemos perder. También entendí que las personas cambian, y que muchas veces es mejor soltar que insistir en salvar lo que ya está roto. Aquella experiencia me hizo más fuerte, más consciente de lo que merezco y de lo que puedo lograr. Mi vida ya no giraba en torno al dolor, sino al crecimiento y a la gratitud. Incluso podía mirar a Javier sin sentir rencor, porque entendí que todo me había llevado hasta allí. Cada paso, por más duro que fuera,
me enseñó a elegir la paz antes que el conflicto. Y esa, sin duda, fue la mayor lección de todas. Con el tiempo, comprendí que la verdadera fortaleza no estaba en resistir los golpes, sino en saber levantarse con más dignidad cada vez. Dejé de mirar atrás con dolor y empecé a ver mi historia como un motor que me impulsaba hacia adelante. Cada decisión que tomaba estaba basada en mi bienestar y en el de mi hijo, sin dar espacio a la culpa ni al miedo. Aprendí a decir que no, a poner límites claros, a priorizarme sin sentirme egoísta. La traición se convirtió en una lección que me enseñó a valorar mi paz más que cualquier relación. Mi voz, antes temblorosa, ahora sonaba firme en cada paso que daba. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que nada ni nadie podía volver a romperme. Era mi renacer, sólido y real. Mi tienda se convirtió en un símbolo de mi libertad, cada prenda que colgaba en los estantes era un recordatorio de que podía sostenerme por mí misma. Abrí otra sucursal y contraté a un pequeño equipo que confiaba en mi visión, y eso me llenaba de orgullo. Ya no dependía de nadie para sentirme segura, ni para pagar mis cuentas ni para soñar en grande. El dinero que un día se fue en traiciones ahora financiaba mis propios proyectos, y esa era mi victoria silenciosa. El respeto que sentía por mí misma era más fuerte que cualquier mirada ajena. Incluso cuando las dificultades llegaban, ya no las temía, porque sabía que podía afrontarlas. Era libre en todos los sentidos, y esa sensación era indescriptible. Por fin, mi vida tenía el rumbo que yo misma había elegido. Con cada meta alcanzada, mi mente se abría a nuevas posibilidades, viajes, estudios, colaboraciones con otras personas, todo parecía posible. Empecé a planificar vacaciones con mi familia, a invertir en experiencias que me llenaban el alma. Incluso me atreví a escribir sobre mi historia, no con dolor, sino con la intención de inspirar a otras mujeres que quizá estaban en la misma situación. Descubrí que cuando uno se reconstruye, las oportunidades llegan casi sin buscarlas. El miedo desapareció, y en su lugar apareció una ambición sana, hecha de aprendizaje y calma. Cada día me recordaba que no había límites cuando la fe en uno mismo es grande. Y lo mejor era que mi hijo crecía viendo a una madre feliz, fuerte y valiente. Eso era el mejor legado que podía dejarle. Un día, mientras caminaba por las calles de Madrid, me di cuenta de que el dolor ya no me pesaba, mis cicatrices estaban ahí, pero habían dejado de doler. Podía recordar el pasado sin lágrimas, solo con gratitud por todo lo que me enseñó. La herida se había cerrado, y en su lugar quedaba una mujer más sabia, más consciente de su valor. Incluso pude perdonar a Javier, no por él, sino por mí, porque comprendí que cargar rencor es solo otra forma de seguir atada. Mi sonrisa volvió a ser natural, mis días volvieron a ser ligeros y mis noches tranquilas. Cada paso era firme, cada mirada era segura. Por fin, sentía que la historia que un día me rompió me había dado alas. Y con esas alas, aprendí a volar más alto que nunca. La mayor lección que aprendí fue que nada es eterno, pero todo deja enseñanza, que el amor propio es el único que no debe traicionarse. Hoy vivo rodeada de gente que me respeta y me quiere de verdad, sin dobles intenciones ni engaños. Mi negocio prospera, mi hogar es cálido y mi corazón está en paz, lleno de gratitud por cada etapa vivida. A veces pienso que aquel dolor fue el precio que tuve que pagar para encontrar esta calma. Mi hijo crece feliz, sabiendo que su madre es fuerte y que los tropiezos solo nos hacen mejores. Y yo sonrío cada mañana, porque sé que superé la tormenta y aprendí a bailar bajo la lluvia. Nunca imaginé que después de tanto sufrimiento llegaría a sonreír así. Y esa, sin duda, es mi mejor victoria.